Habíamos quedado, bueno, sobre algunas historias, ¿no? Y decías cómo la Virgen lo fue llevando, ¿no? Hizo una catequesis con las niñas. También en ese sentido se me ocurre que pasó lo mismo con lo que le daban a besar a la Virgen. Porque al comienzo le daban piedras, le daban un tronco del pino. Yo tengo una cruz hecha con el tronco que besó. Pero después no fue así. A ver, ¿qué nos cuentas? Claro, al principio de las apariciones, las niñas, también la gente le pedía, la calleja era un pedregal tremendo, estaba lleno de piedras, hay fotos de lo que era la calleja en ese momento, después se empezaron a llevar las piedras, las piedritas, las piedritas, las piedritas, y hoy sigue pedregosa, pero no al nivel de antes, ¿no? Entonces, mientras ella estaba en éxtasis, la gente le daba a las niñas piedritas para que se la den a besar a la Virgen y se la daba, se la devolvía después a las personas, ¿no? Y entonces, así, hasta que en algún momento empezaron a ya darle objetos religiosos a besar a la Virgen, se animaban a más, ya creía más la gente. Y es ahí donde la Virgen dijo que ella prefería besar esos objetos. Entonces ya no les daban piedrita, a partir de ahí ya le daban a besar rosarios, medallas, estampas que las mismas. En fin, yo puedo comentar ahí la foto, padre, ahí es eso. Y todavía hay fotos donde hay más piedras todavía. Esa es la calleja que va hacia Los Pinos, es el lugar emblemático donde empezaron y donde siguieron las apariciones. Bueno, y entonces ya los objetos religiosos, hasta que en algún momento la Virgen ya hizo una promesa respecto a esos objetos que ella besaba, objetos religiosos que ella besaba. No así con las piedritas, pero sí con los objetos religiosos. Ella dijo, por medio del beso que yo he dado, mi hijo hará prodigios. Y esto está comprobadísimo. Si no, pregúntenle, bueno, no le puede preguntar a Joe Lumangino ahora, pero sí los testimonios de la gente que se ha convertido y la gente que se ha sanado a través de un objeto besado por la Virgen en Garabandal. Y luego dijo también esto es una promesa tremenda que no se ha difundido tal cual es y fue prometido, pero que sí va a tener una plenitud muy grande, y también, como son las cosas de Dios, cuando hay aprobación oficial, todo se potencia, como un Claro, dogma o como... gracias. Por eso estamos esperando el dogma de Corredentora, ¿no es cierto? Algún día, Padre, ¿no? Sí, Porque vienen las promesas grandes por lo que pide la Virgen, ¿no? Entonces la Virgen dijo, quien lleve con fe y devoción un objeto con el beso que yo he dado, pasará su purgatorio acá en la tierra, o sea, te vas directo al cielo. Eso no quiere decir que te va a venir un aluvión de castigos, no. Pasará su purgatorio como que expiarás los pecados, aquí no sé cómo teológicamente se puede decir. Y eso es una promesa. ¿Usted se da cuenta, padre, lo que significa esta promesa? sí. Compárela con el escapulario. Ojo, que la Virgen quería que se lleve escapulario, no andamos en competencia. Quien lleve con fe y devoción un objeto besado por mí, todavía en el pueblo se pueden conseguir medallitas con misales, pedacitos muy chiquitos de misales, besados en la última o anteúltima aparición en Garabandal. Entonces, pasará su purgatorio aquí en la tierra. Pero no solo por llevarlo, tiene que ser con fe y Claro, devoción, o sea, claro. No, y convencido. coherente, una vida coherente, porque si no sería un amuleto, ¿no? Y eso no. Otra cosa Exacto. que la Virgen, Y no como ha pasado, yo me he topado con algunos que dicen, yo no me confieso porque yo tengo la promesa de la Virgen y sé que me voy al cielo directo. No, no es así. siempre en orden
a la obediencia, a los sacramentos, etcétera, Sí, etcétera. y a las obras. Exacto. Hay que ser coherentes, ¿no? Ahora, la Virgen lo que pidió también el escapulario, pero no la medalla, ella pidió el, el escapulario de tela. Eso es, Yo eso no me, lo sé, padre, no, no lo no, sé porque eso no. lo sé yo, no, yo no quería hablar de mi parte, quiero ser, pero eso me lo dijo Conchita, es decir, yo le dije, bueno, no, el de tela, dijo, lo dijo, cuando ella dice algo de una forma cortante o así, digamos, enfática, más que cortante, enfática, es porque la Virgen se lo dijo. Pero yo no quiero respetar la relación con Conchita, ya está, no voy a hablar más. Me interesa lo que nos cuenta. Pues sí, el hecho bueno, a partir de ahí, que eran los objetos religiosos y los anillos, ¿no? De Ponzano. Sí, y los anillos, porque claro, ahí detrás de eso hay una reivindicación del cielo, de algo que después, porque, a ver, cada aparición tiene una enseñanza, que es la enseñanza de la iglesia, o sea, cada aparición tiene una enseñanza para una persona, pero también es un llamamiento a cosas que se iban a dejar de enseñar incluso, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, la enseñanza del sacrificio, de la caridad, la enseñanza de lo sagrado, eso de lo sagrado en Garabandal es tremendo, es una esencia muy importante de Garabandal, la reivindicación de lo sagrado, no solo de la Eucaristía, de los sacramentos, sino que también de los objetos religiosos, de la vida cotidiana, De los de... sacramentos, porque también el sacramental del anillo recuerda el sacramento del matrimonio, ¿no? Por eso, claro. Y hubo algún caso, ¿no? Que, o que rechazó, o hubo dos casos quizás típicos que los puedas contar. Uno que, Nunca, sí, uno que le entregaron y o no podían, o no llegaban, o la Virgen lo rechazó de alguna forma, y la otra, el otro caso, al contrario, que se negaban las niñas a darle a besar a la Virgen porque no era de bueno, lo lo corto para decirlo más completo. sí, no, por eso, yo largo para indicar. No, no, ya sé, pero iba a adelantar el final, por eso, más como No, una película, por que eso. cuentes, que cuentes, exacto. No, 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 que hay, por ejemplo, anécdotas de personas que llevaron anillos y no estaban casados sacramentalmente, eran personas juntadas, pero que, bueno, no sé, tenían anillos y la Virgen no los besó. También hay anécdotas de personas, creo que son los catalanes, que lo usan, no, lo usan al revés en la otra mano, porque ya iban en éxtasis, daban a besar y después ponían en los dedos las alianzas. Entonces, por ejemplo, ponían al revés, en un matrimonio le puso a la niña al revés y lo de al lado decía, ve, se equivocó porque es al revés los anillos. Y después cuando salía en éxtasis, no, porque la Virgen me dijo que eran catalanes y que lo usaban al revés, o sea, en otro dedo, mejor dicho, algo así. O sea, es impresionante. Luego también está el caso, por ejemplo, del caso bueno, los matrimonios, muchísimos matrimonios que llevaban los anillos, los ponían en una mesa, se juntaban todos y con una bombita, había una máquina, la única luz prácticamente con que había como una especie de batería con dínamo que había ahí, se juntaba todo ahí para darle a besar a la Virgen. Y ahí, digamos, después de besarlo, a cada uno en éxtasis, sin mirar, iban y le ponían el objeto que habían dejado ahí. A veces era una maraña. Hay fotos de maraña que uno podría estar horas para Arañas desenrollar. de Rosario, sí, sí. Exacto. Y bueno, y un matrimonio, bueno, él también besa y le ponía al matrimonio, ¿entiendes? Al matrimonio les ponía las alianzas en el dedo que correspondía el anillo a cada uno. También está la anécdota de un sacerdote
que él, por algunas circunstancias que no sabemos, él no estaba seguro de si había sido ordenado correctamente o canónicamente, digamos, o espiritualmente, porque no sabemos por qué él dudaba, de ordenado sacerdote. Y él tenía una duda muy grande dentro de su corazón, y él, sabiendo que había una conexión con el cielo muy grande en Garabandal, va a Garabandal y él estaba, primero se involucró con algunas personas del pueblo y dijo que él tenía unas dudas muy grandes, que no sabía si era sacerdote, qué sé yo. Entonces, las personas le decían, bueno, pero del pueblo eran, le decían, bueno, pero ¿por qué usted no va y se lo pregunta a la vidente, a la Virgen o algo, o pídale una prueba a la Virgen? Y entonces él le pidió una prueba a la Virgen y dijo, sí, en el momento que da a besar a cada uno, si a él le da a besar 3 veces y se persina 3 veces con el objeto besado que tiene la niña, entonces era signo de que era auténtico su... Entonces, en la primera aparición, la primera oportunidad, va la niña, le da uno así y le da 3 veces a besar. Pero ¿qué pasa? A otra persona le hizo lo mismo 3 veces, entonces él dudó, dije, no, no, era para mí nada más que para mí. Entonces se quedó con la duda y se quedó triste. Al día siguiente, otra aparición le volvió a pedir que sea nada más que para mí. Le dio a todo el mundo, todo, 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 después se da vuelta, no le da a besar a él, se da vuelta y le da. Así bien marcado, y 1, 2, 3, como diciendo, y bueno, y ese sacerdote, y yo doy testimonio porque me he topado con muchos sacerdotes en España, sacerdotes, sobre todo cuando iba hace muchos años, más de 20 años, que me decían, Garabandal, o sea, no todos decían la misma frase, pero resumiendo, Garabandal salvó mi vida sacerdotal. También hay casos, y esto le tocaba especialmente a Mariloli, que era la que tenía los casos sacerdotales, o sea, la Virgen le revelaba cosas de sacerdotes que estaban ahí, por ejemplo, cuando los sacerdotes iban vestidos de paisanos, por adentro de la sotana o sin sotana, y la Virgen les daba a besar a todos, menos hay una anécdota muy, muy interesante, que es a la salida del... No, esto es en la calleja, que la Virgen, la niña da a besar al objeto a la Virgen y a muchos, excepto a 1, 2 o 3 personas, o 5, creo que en este caso eran 5. Y fue al principio de las apariciones. Entonces, claro, las personas que no le dio la niña a besar, después decían, oye, pero tú, pero a ti, a mí tampoco, a mí tampoco, a mí tampoco. Entonces le preguntaban a la niña, dice, pero a nosotros no nos has dado a besar. Porque la Virgen me dijo que ustedes eran sacerdotes y que tenían que mostrar la sotana. Sotana, dijo la Virgen, ¿eh? Tenían que mostrar la sotana. Y hay otro caso, y es que en la puerta de la casa de una de las niñas había como 20 personas esperando que la niña salga para el éxtasis. Ellas tenían las llamadas interiores, y después de la última llamada ya salían de su casa y se encontraban cada una, todas juntas en la calleja, cada una estaba en su casa. Bueno, resulta que entre ellos había una pareja, ¿no? Pero la niña da a besar a todos menos a la pareja y se mete dentro de la casa. Y entonces esta pareja, que se quedó muy mal y estaba muy intrigado, entran a golpear y le piden a la madre que deje salir a la niña. Y la madre dijo que no, que déjenla descansar, que ahora cuando tenga la llamada va a salir. Bueno, tanto insistieron, estaban tan angustiados que el hombre, cuando sale la madre, dejó salir a la niña un ratito, la lleva ahí a la fuente, frente a la casa de Conchita, detrás de la fuente, y el hombre le dice, oye, ¿por qué no me dio a mí a besar la cruz? No me diste a besar a mí la cruz y a esa señora tampoco. Me dice, porque la Virgen me ha dicho que usted es sacerdote y que anda con esa mujer. Fíjese.
Y también muchos sacerdotes les tocaban los casos sacerdotales a Mariloli. Por eso Mariloli era de todas las niñas las que especialmente le pedía una cruz, señal de autenticidad, ¿no, padre? Una cruz muy fuerte por los sacerdotes, por la santidad de los sacerdotes. Esta cruz no le venía a Mariloli y ella la había pedido. Y yo lo sé, que Mariloli, esa cruz fue la enfermedad de Mariloli, un lupus tremendo, agresivo, que sufrió muchísimo. Y no solo eso, algo más todavía, que fue la noche oscura del alma, que ella solamente se animó a volver a hablar de las apariciones un mes antes de morir. Ahí se le abrió todo. Fue una noche oscura y tremendo. ¿Se acuerda la frase de Conchita? El desierto de Garabandal lo autentifica. Sí. Esto es un fenómeno místico de santos, beatos y de la espiritualidad, ¿no es cierto, padre? Sí, yo creo que esa negación de ellas fue un acto profético. ¿Por qué Dios lo permite? Esto nos recuerda que a Oseas, que se casa con una prostituta, para que mostrar Dios que eso era la prostitución de Israel, ¿no? El adulterio y todo, como siempre se muestra como figura del adulterio de Israel, ¿no? Deja al Dios verdadero por ídolos. Y lo mismo también a Jeremías, cuando lo hace salir de, de- 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 abrir un agujero y salir, y con atadillo y demás, para demostrar que así iba a ser, este, iba a ir al exilio, ¿no? Israel. Lo mismo. Y esto también ha sido un signo profético. ¿Por qué? Porque esa negación y esa confusión, porque ella no solo la negación, vivir en esa confusión, sí, no, no, sí, es lo que la iglesia iba a padecer y le está padeciendo, y está padeciendo. Así que también en ese sentido es sin lugar a dudas, es profética. Hay dos tipos, para aclarar, ¿no? De apariciones. Se las podría clasificar así. O de mensajes. La aparición puede contener las dos cosas. Mensajes que son exhortativos, que llaman a orar, a hacer penitencia, a ser mejores. Pero cuando dice hay que visitar al Santísimo, pero dice la Virgen, pero antes hay que ser buenos, muy buenos. ¿Mm? Cosa que que la gente no habla de conversión, todo se entiende, ¿no? Sí, no basta con visitar al Santísimo, no basta con, si yo no hago una vida buena, ¿no es cierto? Lo que decíamos antes, ¿no? Con que, sí, yo tengo el escapulario, lo tengo como amuleto, pero resulta que después hago una vida mm, totalmente contraria a lo que Dios quiere de nosotros, pues ahí estoy no siendo coherente con lo que yo digo tener y creer y querer salvarme, ¿no es cierto? Así que esos son unos tipos de mensajes. Y están los otros proféticos. Y ahí tienen los dos también, Garabandal, pero es profética, como es profética Fátima, abierta a estos tiempos, ¿no? Por eso se habla, y eso lo hablaremos en otro vídeo, porque si no nos va a dar el tiempo, sobre las tres grandes, digamos, acontecimientos que se hablan en Garabandal y sobre que están lamentablemente especulando tantos y hablando tanto y diciendo tanto, donde te das cuenta que es el enemigo el que está trabajando para desprestigiar a Garabandal, porque la gente lo asocia a Garabandal. Y aparte, padre, disculpe que lo interrumpa, esto lo vamos a hablar especialmente, me parece muy bien, porque me he dado cuenta, y no solo yo, lo he hablado con varios, este, que es como una carnada de videntes falsos, ¿no? Claro, claro, El aviso y el milagro, es como una carnada. O sea, claro. eso no quiere decir que que no se pueda hablar del aviso y el milagro, pero uno se da cuenta
y aparte, ya hace tiempo, porque este tema ya lleva tantos años. Mire, yo la primera vez que fui a Gramandal en el 86, después en el 88 que volví, en casi todo el pueblo era una fija que al año siguiente o al otro venía el aviso y el milagro. Sí, Mire de qué año estamos hablando. sí, sí, Eso sí. en cuanto a la No, fecha. no, y hay algunos especialistas en decirlo y dar fechas. Y después digo, mira, no te preocupes porque va a seguir, no va a ocurrir y va a dar otra fecha. No, quería terminar, para terminar esto, Santiago, yo te pregunté, y hubo un caso, te decía, no sé si pescaste cuál era, que las niñas no querían. En estos casos sí, ellos le daban objetos y después a la Virgen la que no quería. Pero en este caso, creo que era Mariloli, no sé, o Conchita, que le habían presentado algo, era una cajita, una polvera, te lo digo. Bueno, bueno, ahora se lo cuento. Ahora Muy, sí, muy linda. a ver, Qué bueno, padre, que se acordó, porque esto es un caso emblemático, de la cual ha dado testimonio también la madre Angélica en EWTN, que está también colgado ahí el video de ella en Virgen sí, de Garabandal. Bueno, en esa maraña, en eso que ponían en la mesita con la lamparita, con todos los objetos para que la niña venga y se lo eleve a la Virgen, entre ellos había una polvera. Y claro, la gente que andaba ahí, digamos, que estaba esa noche, que estaba esa vez ahí, entonces estaba como diciendo, bueno, pero a ver, vamos a poner una polvera. ¿Cómo vamos a poner una polvera a un objeto de vanidad, un objeto que no tiene nada que ver con que sea religioso, sagrado cero, etcétera, etcétera? ¿Cómo van a poner esto ahí? Bueno, la cuestión es que ese objeto nadie se animó a sacarlo de esa mesa, eran protestas interiores y exteriores, pero nadie se animó a sacarlo. La cuestión es que algunos hasta decían, si ves a este objeto, entonces esta aparición no es verdadera, porque ¿cómo va a besar una polvera? Pues, ¿qué pasó? La Virgen empezó a besar, o sea, le dieron a besar a la Virgen no, perdón, besaba, besaba. no hubo también la propia vidente que no quería, no me quedó la niña, darla, insistieron, sí, dásela. No me Yo, acuerdo de esa parte, padre. yo es así, Habría que ver yo el me acuerdo testimonio de, que era habría que ver que, el testimonio de María Angélica y si no de la fuente, pero sería interesante no, era que saberlo. le había dicho, no, no, tú dásela, dásela, no, pero no, no lo va a besar. Ahora sí, dime. Ah, tiene razón. Total, no lo va a besar. Claro, no se lo va. Claro, No, es verdad lo que usted dice. Ahora sí ese, me acuerdo. ese, Dásela, bueno, lo va a besar. la cuestión es que ella eleva la polvera y la Virgen besa la polvera y se la da y deja la polvera me parece que no se la da a la persona, la deja. Entonces, todo el mundo escandalizado. Besó la polvera, besó la polvera. Y entonces, en un momento, le preguntan obviamente a la vidente, oye, y muy, muy descorazonado, ¿no? ¿Cómo va a besar esa polvera? ¿Besó la Virgen la polvera? Besó la Virgen la polvera. ¿Y cómo va a besar? Sí, porque dice que esa polvera tuvo a su hijo, dijo. En la guerra civil fue. Tuvo a su hijo. Y ahí el dueño de la polvera, bueno, pero ¿de quién es esa polvera? Y ahí el señor, que no decía nada, cuando la gente protestaba antes, ahí coge la polvera y dice, es mía. En esta polvera se llevó a Jesús. Recuerda lo que dijo la Virgen, ahí estuvo mi hijo, decía la Virgen. En esta polvera se llevó la Eucaristía a la cárcel cuando estaban encarcelados sacerdotes en la guerra civil española. Sí. Dejamos aquí, ¿eh? Para la próxima. Yo creo que vale la pena porque fue un broche de oro. Bueno, gracias de nuevo a todos. Gracias al Señor, gracias a nuestra Madre. ¿Qué madre tenemos en el cielo? Ave María Purísima. Sin pecado concebida. Gracias, Padre. Gracias a ti.